Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura al comunicado de prensa que hemos preparado para este día. Dice así: el pasado lunes 11 de enero, la licenciada Adela Salomé Bonilla, el ingeniero Antonio Baños y este servidor, en representación de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, fuimos recibidos por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Les visitamos para pedirles en nombre del pueblo salvadoreño la aprobación de un dictamen favorable para la reforma del artículo 69 de la Constitución, en el sentido de agregar el inciso: toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, creando una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Dictamen que debe pasar al Pleno Legislativo para que sea aprobada tan necesaria reforma. En nuestra visita les expresamos a los señores diputados que urge se apruebe ese reconocimiento constitucional, el derecho humano a la alimentación adecuada que tiene todo salvadoreño. Que esta es una deuda no saldada, puesto que el pueblo viene reclamando este derecho desde el 2008. En efecto, en la legislatura de 2009 al 2012 se aprobó esta reforma, pero la siguiente asamblea, la del 2012 al 2015, no la ratificó. Y finalmente la del 2015 al 2018 la archivó. Les dijimos que no es justo seguir negándole este fundamental e invulnerable derecho al pueblo salvadoreño. El Salvador es uno de los pocos países que todavía no tienen este reconocimiento constitucional, a pesar de ser firmante de los acuerdos de la ONU, la que ha reconocido el derecho humano a la alimentación adecuada desde 1948. Además, como todos sabemos, somos un país que sufre mucho por la falta de una política de seguridad alimentaria y nutricional que garantice ese fundamental derecho a todos los salvadoreños. Los señores diputados fueron muy atentos y respetuosos al escucharnos y enseguida expresaron todas las fracciones allí representadas que estaban de acuerdo en que se reconozca constitucionalmente ese derecho a todo salvadoreño. Y en todas sus intervenciones defendieron ese derecho del pueblo. Nos ofrecieron que en la próxima reunión aprobarían el dictamen favorable para esa reforma constitucional. El presidente de la mencionada comisión legislativa se ha comprometido a agendar este punto, la aprobación del dictamen, para la reunión de la comisión del próximo martes 19 de enero. Esperamos que esta vez sí se le cumpla al pueblo el reconocimiento constitucional al que tiene absoluto derecho, que se apruebe dicha reforma en esta asamblea y que la ratifique la próxima legislatura. Pedimos a Dios que mueva las voluntades de nuestros legisladores para que sean protegidos y garantizados debidamente los derechos de las personas más vulnerables en nuestro país. Que Dios nos bendiga a todos. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta.
Abrimos el micrófono a Marcela Rivera, de Canal 12. Buenos días, quisiera conocer su postura, ya que el día de ayer el presidente de la República quitó la conmemoración de los acuerdos de paz para convertirlo en la conmemoración de las víctimas por el conflicto armado. Vea, el tema de los acuerdos de paz, sin duda alguna, está siendo muy discutido estos días. Y se escuchan voces que defienden los acuerdos de paz grandemente y voces que no los defienden. Yo creo que la discusión es válida para que se tomen decisiones en favor del pueblo salvadoreño. Sin lugar a dudas, la celebración de la firma de los acuerdos fue un gran acontecimiento y fue el inicio de un proceso de pacificación. Pero la paz es fruto de un proceso, como digo, y qué lástima que nos quedamos con los acuerdos de paz y ya no se siguió trabajando, no se tomaron medidas. Vino inmediatamente la ley de amnistía, que a todas luces era inconstitucional, una ley espuria que pretendía cubrir todos los crímenes de lesa humanidad. Y eso es triste, es muy triste. Las víctimas ciertamente han sido defraudadas porque no hay una ley de reconciliación que les haga justicia, que resarza los daños y que les pidan perdón, que se conozca lo que sucedió, que puedan recoger los cuerpos y darles la debida sepultura, etcétera. Todos estos derechos de las víctimas se han vulnerado. Entonces, cabe la pregunta, ¿y cuánto valen los acuerdos de paz si no se pudieron cumplir estas exigencias? No solo eso, el pueblo luchó, o sea, la idea de fondo era que cambiara el sistema por un sistema más democrático y más justo. Y sí es verdad que ha habido avances en el sentido democrático, no como cuando la guerra, que no había democracia. Ahora sí tenemos una democracia incipiente, pero la tenemos. Qué bueno, pudiéramos decir que es un fruto de los acuerdos de paz. Pero la injusticia sigue igual. No hay una verdadera reforma, una reforma tributaria que es muy necesaria para que no se cometa la injusticia de estar pagando impuestos los pobres y evadiendo los impuestos los ricos, o la misma ley los deja sin obligación, como el caso de la ley de patrimonio, que en el 94 fue abolida. Es el único país de América Latina que no tiene ley de patrimonio. Y bueno, es muy triste. Entonces han pasado 29 años, casi 30 ya, y no se ve ningún cambio sustancial, estructural, en estos puntos tan importantes. No solo la reforma tributaria, hablemos también de la reforma previsional. Tiene que haber un cambio en esa política de seguros donde hay tanta injusticia. Una reforma educativa también se esperaba, no ha habido nada. Una reforma en la salud, en fin, tantos cambios fundamentales para pasar a una nueva vida. Y bueno, mire cuánto estamos luchando porque se haga una reforma constitucional del agua. Se logró, pero ¿con qué esfuerzo? Y la ley no pasa, al contrario, se abrió un proyecto de ley privatizador y allí quedó. Ya no se siguió ni siquiera estudiando
el proyecto de ley que se había presentado, que el pueblo presentó, vamos a decir, junto con el Ministerio de Recursos Naturales, de una ley general de aguas. Y ahora con la aprobación de este derecho humano a la alimentación adecuada, pues no es fácil. Desde el 2008 seguimos luchando. Entonces, ¿qué pasó? En definitiva, el pueblo ha quedado sin beneficios, o sea, no es tangible, no se alcanza a comprobar que los acuerdos de paz produjeron la paz por los que se firmaron. No se ve, al contrario, ha habido siempre violencia y la sigue habiendo, y una democracia muy endeble, y una injusticia muy grande, y una impunidad campeante, y las víctimas abandonadas. Entonces yo digo, es el momento para reflexionar y revalidar los acuerdos de paz, que sin duda fueron una cosa buena, siempre y cuando se cumplieran estas condiciones para dar origen a una nueva sociedad más democrática, más participativa y sobre todo más justa. Mira la ley del IVA, y quieren aumentar el IVA. El IVA tiene que desaparecer porque es un impuesto injusto que grava a los pobres. Eso no puede ser. Entonces, estar celebrando los aniversarios está bien, pero también es importante que se trabaje por el cambio de la sociedad, de los patrones injustos, criterios injustos, leyes injustas, para dar paso a una nueva legislación mucho más justa. Entonces, eso diría yo, que ojalá esta discusión no sea en vano, sino que nos lleve a que los acuerdos de paz tengan verdadera validez, como decir, que no sean letra muerta, inoperante, porque estar conmemorando algo que no tuvo los frutos que se pretendió, pues es una lástima. Entonces, yo no hago defensa ni acuso los acuerdos de paz, sino exijo de la mejor manera justicia para el pueblo que tanto ha sufrido, justicia para las víctimas que tanto han sufrido. Ojalá se dicte ya la ley de reconciliación, que la Corte, al derogar la ley de amnistía, mandó que se hiciera. Ya pasaron 5 años y no hay nada. Entonces, y por eso yo he escuchado de muchas personas que dicen, ¿qué sentido tienen los acuerdos de paz? ¿Qué sentido tienen? Pues habría que revisar, y ojalá esta discusión nos lleve a algo positivo. Ese es mi punto de vista. Con todo respeto a los que opinan de otra manera, porque estamos en una sociedad plural y participativa, y que bueno, ese es un triunfo, eso es una ganancia que obtuvimos con los acuerdos de paz, o mejor dicho, con el conflicto. Pero no basta, debemos seguir trabajando en este proceso para obtener una paz estable y duradera. La siguiente pregunta corresponde a Wendy Valladares, El Noticiero. Buenos días. Me gustaría saber su reacción respecto a la investigación que se sigue, se dice que el exdirector y escritor de la Biblioteca Nacional, como el ex ministro de Defensa, Munguía Payés, habrían destruido los archivos militares. Quisiera saber su reacción sobre esto. También el FODES continúa sin cancelarse a las alcaldías. Gracias. Sí, gracias. Sí, yo acabo de decir que es importante que a las víctimas se les responda y qué lástima si se destruyeron los archivos. Yo no tengo conocimiento, sinceramente, más que alguna nota que ustedes han publicado. Entonces no quiero adelantar juicios ni criterios, pero sí que haya justicia, que haya la investigación. Si eso fuera verdad, si eso se comprueba que es cierto, pues que haya justicia. Y que haya justicia para las víctimas, eso diría yo. Pero también para la sociedad misma. Entonces, sería una verdadera lástima si ha sucedido eso. Yo no tengo
ya dije conocimiento, ni pruebas, ni mucho menos. No es mi campo además, sino las notas que ustedes nos han presentado. Pero nos da mucha tristeza y ojalá que se pueda administrar justicia en ese aspecto también, si es que se ha dado la destrucción de los archivos. El FODES todavía continúa sin pagarse. Las alcaldías dicen de que ya están en crisis las comunas. Eso es muy triste, eso es muy triste. Ese conflicto entre los distintos poderes de Estado y los préstamos, los bloqueos, las solicitudes y todo ese estire y encoge, a la larga, me temo, afectará al pueblo, al pueblo. Es necesario que haya armonía en los poderes para el bien del pueblo. Pero si no hay este entendimiento, no soy yo quien para presagiar cosas negativas, pero es natural que van a venir esa situación problemática. Ojalá que de una vez por todas se vaya superando ese conflicto que hay entre los distintos poderes del Estado y que tengamos un Estado en armonía. Tiene que haber separación de los poderes, por supuesto que sí, y cada uno es independiente, pero debe actuar en forma armónica para bien de la sociedad. Es muy triste lo que estamos viviendo. Consecuencia de eso es esto y otras cosas más. Y ojalá que no venga otra situación más difícil. Ojalá. Ojalá que se entiendan los señores de los distintos poderes del Estado. La siguiente pregunta corresponde a Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19. Muy buenos días. Buenos días. No me quedó clara su posición. Tengo dos preguntas. La primera, no me queda clara la posición suya con relación al cambio de nombre que tienen los acuerdos de paz que ha propuesto, que ha dictado ya el presidente de la República. Que ya no se le llame acuerdos de paz, sino que se le llame el Día para las Víctimas. Bueno, concretamente en ese aspecto, para mí no es importante, personalmente, respeto todas las opiniones, que se llame de un modo, que se llame de otro. Para mí es importante que los acuerdos de paz surtan efecto, que modifiquen el estilo de vida de la sociedad, que ya no haya tanta injusticia, que se respeten los derechos de las personas, del pueblo pobre, del pueblo de a pie, que no se ha visto. Entonces, para mí el nombre no es tan importante. Y si se va a mencionar las víctimas, pues qué bien, pero que se les cumpla, que no solo se les mencione. Si me dicen, no, es mejor que se mantenga el nombre, está bien. Para mí no es un punto ese, repito, como una bandera importantísima de que debe decir de esta manera o debe decir de la otra, sino el que demos el paso para una sociedad más justa y entonces vamos a llegar a la paz, porque si no hay justicia no hay paz. Quedarnos celebrando un acontecimiento que sí fue bueno, por supuesto, pero que lamentablemente no surtió el efecto que debería haber surtido. Sí surtió parte del efecto, pero se quedó corto. Entonces, enhorabuena, hoy es cuando hay que trabajar. Ahora, lo de los nombres, no sé a quién corresponda. Para mí no es un aspecto determinante, sino el contenido. Yo voy más bien por el contenido que no por el nombre, con todo respeto, pero respeto las opiniones. Muchas gracias. El otro tema que quería consultarle es sobre, una vez más, un juzgado ambiental le da falla en contra de las actividades de Astram en el Centro de Operaciones de Desechos Sólidos de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que retuvo más de 50 camiones y no se recolectó la basura durante toda esta semana en San Salvador. Obviamente generando una alerta o una crisis ambiental
Entonces, ¿qué piensa usted de este tipo de actividades que a todas luces perjudican a la población? Disculpe mi desinformación. ¿Ese tribunal está a favor de quién? Le pidió a los sindicalistas desbloquear la salida de los camiones. Ah, bien. Ajá, porque se bloqueó durante toda esta semana y lo han hecho en otras ocasiones en los rellenos sanitarios de Nejapa, en el centro de transferencia en Navarra, en otras ocasiones igual, evitando que ingresaran o salieran camiones a depositar la basura, y la basura se acumuló en San Salvador de una forma, imagínense, 600 toneladas diarias. Sí, pues yo creo que si se ha dado esa sentencia, habrá que cumplirla. Y como usted dice, el hecho que se generen promontorios de basura sin ningún control, pues son fuentes de infección, máxima en este momento de pandemia. Yo creo que es importante que se cumpla la sentencia. Ahora, tiene que haber también el derecho de las personas de protestar y deberán buscar la forma de hacerse oír, por supuesto. Eso es de justicia, y escuchar la otra parte, y llegar a algún acuerdo. Pero el bloquear el aseo me parece que no está bien, que no está bien para la sociedad, menos en este momento, pero nunca está bien. Y si hay una sentencia, pues habrá que respetar la sentencia, diría yo, habrá que cumplirla. O no sé si van a ir a un proceso de apelación, etcétera, pero yo creo que la sociedad merece que se le brinde este servicio, que se proteste de otra manera, que se pida de otra forma, pero no bloqueando el aseo de la ciudad. Eso diría yo, de nuevo, con todo respeto a las personas que ciertamente tienen derecho a protestar, pero sin interferir la vida de las personas tan gravemente como es esto, que incluso afecta a la salud. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Mirna Lozano, Grupo Radial Samix. Buenos días, señor arzobispo. Hay una caravana de migrantes hondureños en Guatemala. Esta semana también en el país fueron capturadas 3 personas que presuntamente estaban promoviendo una caravana de salvadoreños hacia Estados Unidos. En Estados Unidos también las nuevas autoridades que van a tomar posesión esta semana que viene han anunciado que van a legalizar a personas que tienen TPS, DACA. De alguna manera esto considera que podría estar alentando a los traficantes de personas para manipular a otras personas para que viajen de manera irregular hacia Estados Unidos, y si podríamos estar a las puertas de una nueva crisis migratoria. Yo sinceramente acuso mi ignorancia, no conozco, y creo que nadie sabe, no se sabe por qué se organizan estas caravanas, quién está detrás, qué intereses hay. Si es solita la gente que se mueve ella sola, es difícil de creer que no haya una persona detrás de todo esto, como usted lo sugiere. Es probable, pero yo no tengo conocimiento, no sabría sobre esas motivaciones. Ahora, en cuanto que Estados Unidos legalice a todas, eso es muy difícil, eso será una lucha. Y aunque haya habido alguna oferta en campaña, ojalá se cumpliera, pero va a haber muchos requisitos. Me acuerdo cuando el presidente Obama tomó posesión, que hizo honor a su promesa de una reforma integral migratoria. No hubo nada, al contrario, fue cuando más deportaciones tuvimos. Entonces, no es fácil que en Estados Unidos las políticas cambien. Ojalá cambiaran para bien y que se tenga, pero será con aquellas personas, no es así que los que ahora van pueden ser víctimas de un engaño, como usted dice. Es una lástima, porque en primer lugar sufren las mismas personas. Ya hemos visto desvanecerse estas caravanas en México y caer en manos del crimen y desaparecer las personas, por no decir, como en Tamaulipas, la mortandad que hubo, la masacre que hubo con los migrantes. Entonces,
A mí me entristece mucho ver que llevan hasta niños de brazos generalmente en estas caravanas. Ojalá se piense más y se sea más dueño de los actos para no dejarse llevar, no manipularse, dejarse manipular por los organizadores. Pero por otra parte, quiero yo decir que es un derecho de las personas migrar y que muchas veces las personas no están siendo, por eso digo que yo no me doy cuenta, porque no es que estén siendo manipuladas, sino que la situación que están viviendo les obliga, una situación de violencia en su lugar, están amenazados de muerte y entonces no les queda más que viajar. Y lo que yo siempre he defendido, nosotros defendemos que son personas de bien, que son personas buenas las que están caminando, migrando, y que incluso, como dice el Papa, es una riqueza para el país que los recibe. Siempre es así. Y entonces ver que se les atropellan sus derechos, que se les trata como criminales o como animales o peor que eso, es muy doloroso. Ojalá que no haya esa actitud de parte de los gobiernos. Si se les va a detener, pues ¿qué vamos a hacer? Que se les detenga, pero sin atropellarles sus derechos, sin vulnerar los derechos, que son personas que tienen todos los derechos, aunque sean ilegales, pero no son criminales, como muchas veces se les ha pretendido tratar, criminalizándoles. Eso no es justo, y mucho menos los malos tratos. Yo sé que hay muchas personas buenas y que les ayudan y con tanto amor y tanta bondad, pero a veces hay también actitudes sumamente negativas y violentas incluso, y eso es muy doloroso, y nosotros vamos a estar siempre levantando la voz en favor de nuestros migrantes. La siguiente pregunta corresponde a David Peña, La Prensa Gráfica. Buenos días. Buenos días. Dos preguntas. Ayer la comisión que estudia la reforma a la Constitución encabezada por el vicepresidente de la República anunciaron que van a presentar una propuesta para que ya no sean 5 años los que gobierne un presidente, sino 6. Las preguntas son las siguientes. Me gustaría conocer qué piensa usted sobre esta propuesta y qué tan aceptable o beneficiable sería para nuestra democracia. Gracias. Bueno, yo creo que eso hay que estudiarlo a fondo. Yo no tengo ningún estudio sobre el caso, no podría adelantar un criterio, una opinión sobre eso. Habría que estudiarse despacio, ver los pros y los contras, las conveniencias, y si es necesario y se ve que es conveniente, pues qué bien, si no, no dar el paso. No solo con el presidente, también se ha hablado de los diputados en alguna ocasión, no esta vez, pero antes he escuchado de que el periodo de los diputados fuera mayor. Otras veces hablan que coincida con el del gobierno. Bueno, hay que estudiar eso, hay que estudiarlo con mucha calma para ver qué es lo que de verdad conviene y qué es lo que no conviene. Y eso es propio de un país democrático, por supuesto. No tiene que ser una toma de decisión rápida, y haciendo todas las consultas que se deben hacer, incluso si es que se va a manejar esa posibilidad. Y cuando se haya tenido la mayoría, pues, y dando las razones, yo creo que se entenderá si es que se hace, y si no, que no se haga. Hay reformas constitucionales que son evidentes, que tienen que hacerse, como estas que estamos diciendo de los derechos humanos de las personas, pero también otras reformas como ya hablábamos del sistema tributario, aquel artículo que habla que
que los funcionarios del Estado pasados 10 años ya no se les puede enjuiciar por enriquecimiento ilícito. Eso no puede ser. O el fuero de los diputados en la forma en que se administra, sobre todo que la persona haga lo que haga, está protegida, etcétera. Entonces, son reformas que a todas luces se ve que es necesario hacer. Ahora, las reformas que tocan el sistema mismo democrático, entonces es otro tipo de reforma. Pensaría yo que esta concretamente, del tiempo del gobierno, o del presidente, mejor dicho, debería analizarse despacio y consultarse ampliamente a la población. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Luis Muñoz, Teleprensa. Buenos días, arzobispo. Mi pregunta va dirigida en el sentido de que el juez de San Francisco Gotera ha ordenado una inspección a los archivos del arzobispado en relación a la investigación que se sigue con la masacre del Mozote. La pregunta es, entiendo que los archivos se encuentran acá y que usted sería la persona que tendría la facultad de permitir que se ingrese a los archivos y o tomar un rol como el que ha tenido la Fuerza Armada. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer usted en este sentido ante esta orden judicial? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vea, nosotros, le pongo un poco de historia. Con los archivos, ustedes recordarán, con los archivos que tenemos del conflicto armado, hemos tenido intentos de que nos los quitan en repetidas veces. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República llegó con una orden de un juez para allanar los archivos. Luego, Derechos Humanos también querían allanar los archivos. El propio presidente de aquel entonces quería tenerlos él también y protegerlos él. Nosotros les dijimos que no podían hacer eso. Nadie puede penetrar, violar los archivos de esa manera o llevárselos, secuestrarlos. ¿Por qué no pueden? Porque dejaríamos en peligro las víctimas. Me acuerdo que en aquella ocasión yo dije que prefería que me mataran, pero que no hicieran eso, porque eso dañaría la vida, la seguridad de las víctimas. Porque ahí tenemos archivos, los archivos están vivos, porque las personas están vivas. Después podrán ser, porque decía en aquel tiempo también, Secultura, que pasaran a ser un archivo de cultura, de historia cultural. No puede ser, porque son declaraciones que han dado las personas. Y bueno, entonces nosotros lo que hicimos finalmente es acudir a la Corte y con un recurso de amparo, solicitar un recurso de amparo. Y entonces la Corte hizo el estudio largo. Finalmente vino la sentencia. Y entonces ahora tiene que administrarse esos archivos de acuerdo a la sentencia de la Corte. Y es lo que estamos haciendo. Tenemos un protocolo, no soy yo el que dice, sino que es toda una institución. Entonces, los archivos se han clasificado, tenemos un protocolo a cumplir y tenemos la sentencia de la Corte, que es la que debemos acatar todos. No es así que cualquiera puede decir, yo voy a ir allá y yo voy a inspeccionar y yo voy a tomar fotografías y me voy a llevar lo que yo quiera. No, señor, no puede ser. Primero porque ya tenemos la sentencia de la ley, la sentencia de la Corte, perdón, que es ley, a cumplir. ¿Y qué es lo que dice la Corte concretamente? Que cuando los casos sean judicializados y las personas se identifiquen dentro de ese proceso, entonces se les entreguen sus documentos. Documentos que no quiere decir que sea el mismo documento, sino que son copias certificadas, las que entregamos, en beneficio de la víctima.
Pero usted comprenderá que no podemos abrir las puertas para el que quiera ir a inspeccionar y que quiera llevarse la información que quiera, porque hay víctimas de uno y otro bando. La iglesia es madre y cuida de todos, entonces vamos a proteger las víctimas. Y eso nos manda la Corte, precisamente. El archivo ha quedado en custodia de la iglesia, para que la iglesia garantice esa reserva de las víctimas. No puede caer esta información en manos de sus enemigos, porque entonces vienen las consecuencias. Entonces se le da solo a la víctima el documento que le corresponde para poder defender sus derechos en el tribunal. Entonces nosotros estamos con el archivo abierto, listo para apoyar todos los casos. Quisiéramos que hubiera una ley de reconciliación y poder apoyar todos los casos, pero en la forma que ha establecido la Corte. No podemos hacerlo de otra manera. Si es que lo sentimos mucho, de que alguien quiera invadir los archivos, ya dije, y llevarse la información que él quiera llevarse. No puede ser. Estamos para apoyar a las víctimas y tenemos la obligación de no vulnerar su seguridad, porque es la vida de las personas las que están en peligro si nosotros difundiéramos esa información. Arzobispo, en este sentido, usted dice que hay un proceso de parte de la Corte Suprema, en este caso es una orden judicial. Eso, en primer lugar, me gustaría conocer su postura al respecto. En segundo lugar, son peritos, es decir, especialistas en materia de archivo, y el juez ya ha dado a conocer el tipo de peritos que son los encargados de llevar esta investigación. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, también es una investigación que está apoyando a las víctimas, y justamente en medio de la investigación con el juez, porque lo hemos visto, son víctimas las que andan ahí. En ese sentido, usted dice que se estaría apoyando a las víctimas, pero también no existiría una contradicción con el mismo discurso que usted ha venido exigiendo de parte del Ejecutivo y aún a la Fuerza Armada, porque estaría teniendo la misma actitud, en este caso el Arzobispado, que ha venido teniendo en este caso el Ejecutivo y la Fuerza Armada como tal, con sus archivos. Absolutamente no, no es cierto. Lo que usted dice es equivocado cuando dice que hay un proceso en la Corte. No, no hay ningún proceso en la Corte. Hay una sentencia que tiene que cumplirse. Tan sencillo como eso. Yo le expliqué cuál es la razón, pero es ley que cumplamos la sentencia. Tan sencillo como eso. Por cuestiones de precisión, ¿ustedes no estarían dispuestos a abrir sus archivos? Violaríamos la sentencia de la Corte. No podemos. Entonces, el juez encargado estaría violando también la misma ley, a pesar de que es juez. Esa es cosa de él. Yo no voy a juzgarlo. Yo le hablo de lo que nos corresponde, de la sentencia de la Corte. Y en ese sentido estamos trabajando, dando perfecto cumplimiento. Lo demás no tengo competencia para juzgarlo. Ok, gracias, Arzobispo. Gracias a ustedes. La siguiente pregunta corresponde a Cristian Arévalo, Diario El Salvador. Buenos días. Buenos días. Quiero retomar en cuenta el tema de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que carecemos de una política, de una ley de seguridad alimentaria que propone al Pleno Legislativo para que se garantice este derecho. Vean, nosotros, como dice ahí en el comunicado, lo que estamos pidiendo es que se reconozca en la Constitución el derecho que toda persona tiene a la alimentación adecuada. Pero en la misma reforma, nosotros decimos, lo vuelvo a leer, toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, creando una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. O sea,
Esto viene después. El Estado deberá crear una política que garantice este derecho. Tiene que haber una ley de seguridad alimentaria, que de hecho no la hay. Y sí se está trabajando sobre ella, pero no ha avanzado, porque en algún momento nos dijeron, miren, es que no puede haber una ley si no está aprobado el derecho en la Constitución. Entonces, por eso hemos insistido ahora en que se apruebe la reforma constitucional. Son dos cosas distintas. Ahora no estamos en la ley en este momento. Estamos en que se apruebe el derecho humano a la alimentación adecuada en la Constitución. Pero claro que esto daría el marco para que se trabaje en una ley de seguridad alimentaria. Ese es el proceso. Entonces, eso será después, porque ellos mismos nos dijeron que se trabajara primero por la reforma constitucional. La última pregunta corresponde a Eugenio Palumbo, New York Times. Monseñor, mi pregunta requiere contexto, es un poco largo, pero me da permiso. Dígame. Bueno, en la última conferencia de prensa, usted expresó su punto de vista sobre los acuerdos. Hay otro punto de vista y fue el de Monseñor Rivera Damas. Alabándole a él, usted dijo, él fue después de Dios el gran artífice de los acuerdos de paz. Y él dijo en el 94, durante la campaña electoral, cuando recordarás que el lema de la conferencia episcopal fue votar pensando en el futuro. Y Monseñor Rivera dijo, ¿cómo se puede votar pensando en el futuro si se apoya a quienes no toman en serio los acuerdos de paz? Así de importante pensaba él que fueron. La vez pasada usted dijo que cuando firmaron los acuerdos estábamos felices porque pensábamos que esto resolvía todo. Pero resolver todo no fue la tarea de los acuerdos. A ellos nunca se les pidió esto, pero sí tenían dos grandes tareas. La primera fue parar la guerra, el sueño de Monseñor Rivera, y lo lograron. Y la segunda fue abordar la causa de la guerra. Y en Chapultepec el presidente Cristiani dijo muy claro, la causa fue, palabras de él, la ausencia de un verdadero esquema democrático en el país. Entonces, los acuerdos tenían que sentar las bases para una democracia, crear las condiciones. Y como lo hicieron, reformaron la ley electoral para que no hubiera más fraudes, la Procuraduría para los Derechos Humanos, todo esto. Ahora lo clave. Usted dijo la vez pasada, ¿por qué no hay una ley de reconciliación que beneficie a las víctimas? Si los acuerdos hubieran cubierto estas deudas con las víctimas, entonces serían dignos de respeto. Pero si no lo han hecho, quedan en una situación muy triste, los acuerdos. Pero esta ley tampoco fue tarea de los acuerdos. Hicieron su trabajo, cumplieron su misión. Y como usted mismo dijo, Monseñor, en esta última conferencia, el hecho de que no tenemos una ley de reconciliación es, como usted dijo, por falta de voluntad, como usted dijo, de los que han venido después y que no han aprovechado las condiciones que los acuerdos crearon. Entonces, esta semana hemos escuchado de muchas personas
dentro del país, fuera del país, que piensen como Monseñor Rivera, que los acuerdos son dignos de mucho respeto. Naciones Unidas, Unión Europea, dijo que elogiaron lo que hicieron por la democracia aquí. En este contexto, mi pregunta para usted es: ¿los acuerdos en sí mismos los ven como dignos de respeto o no? Sí, vea, es complejo, el tema es muy complejo. Yo dije ahora mismo que los acuerdos fue un aspecto importante de la historia y fue algo positivo. Es el punto de partida. Por supuesto, para mí merecen todo el respeto, ¿cómo no? Y yo también tenía la misma ilusión que Monseñor Rivera, y todos teníamos la ilusión de que íbamos a comenzar una vida democrática en paz, en justicia. Pero la verdad es que la paz, después de casi 30 años, no la hemos visto, y la justicia tampoco. Y sigue la impunidad campeando en este país, y la injusticia, con todos estos sistemas que hemos hablado, que no se han podido reformar, y siempre son las personas las que sufren. Y las víctimas, están muriendo las víctimas, sin ninguna reparación, sin ninguna justicia para ellos. Es muy triste. ¿La culpa la tienen los acuerdos de paz? No, ciertamente no. Los acuerdos de paz estuvieron bien, si no estuviéramos en la guerra armada. O sea, el conflicto armado fue una cosa espantosa. Y qué bueno que se llegó a eso. Qué bueno, porque cesaron las balas. Y eso es muy importante. Sí, pero no basta. El pueblo merece que se le trate bien, que se le ofrezca una vida verdaderamente democrática, como dijo Monseñor Rivera, lo que implica justicia social, lo que implica justicia económica, desarrollo, salarios mínimos justos, etcétera. Entonces, oportunidades de estudio y de trabajo. Y no se han visto estas cosas. Yo no estoy culpando a nadie, ni mucho menos los acuerdos de paz. Yo no tengo nada contra los acuerdos de paz. Yo solo estoy abogando por el pueblo que sigue sufriendo. Y cuando algunos, yo he escuchado gente del pueblo descontenta, porque dice, pero no nos llevó a nada bien. Vengo escuchando esto de tiempos. Yo respeto también esa opinión. No quiero ponerme en un bando o en otro, ¿sabe? Que creo que no es lo importante. Mi posición es que ¿por qué no revisamos todo y comenzamos ahora a darle vida a esos acuerdos de paz, a darle vigencia, a darle importancia? Porque la intención era que hubiera paz, porque son acuerdos de paz, y lamentablemente no la hemos tenido como hubiéramos deseado. Ese es el punto. Pero yo no estoy diciendo que hayan sido malos. ¿Okay? Ahora, que se pactó para tener una ley de amnistía que imposibilitara la investigación de los delitos de lesa humanidad, eso es evidente. Y ya la Corte también declaró inconstitucional esa ley, que tuvo como asidero los acuerdos de paz. También eso es evidente. Después de los acuerdos de paz, bien. Entonces, yo no quiero decir de que repito, que los acuerdos de paz sean cosa mala. Yo solo digo que es el momento de aplicarlos y que hagamos un esfuerzo todos para que los acuerdos de paz sean de paz verdadera, como fruto de justicia y de verdad, y con el debido respeto a las víctimas. Eso es lo que yo digo. Pero es solo una opinión la mía también, con todo respeto a todos los que opinen de forma distinta. A mí me mueve el bien común, que pareciera que no han dado tanto fruto los acuerdos de paz como todos esperábamos. Pero puede que algún otro digan, sí, ha dado mucho. Bueno, es una discusión, pero la verdad es que nuestro pueblo necesita que se le administre justicia, que se le administre seguridad laboral,
seguridad alimenticia, etcétera. Un ambiente donde pueda vivir, crecer, desarrollarse, que los jóvenes tengan oportunidad de estudio y los adultos de trabajo. No estaríamos en esta migración, que es muy dolorosa, que nosotros siempre vamos a estar de parte del migrante, ¿cómo no? Pero es que también estos países, y nuestro país, expulsa a sus hijos, negándoles la oportunidad de llevar una vida digna. Ojalá los acuerdos de paz lo hubieran conseguido. Entonces, ¿que son malos? No fueron malos, pero tristemente no continuamos el proceso posiblemente. Entonces, yo haría un llamado con la mejor voluntad a que nos sentemos y que hagamos honor a los acuerdos de paz. Que si se celebran o no se celebran, que si se les cambia el nombre o no se les cambia, para mí no es importante eso. Para mí lo importante es que de veras surtan efecto en beneficio de la población, el pueblo que sufre, el pueblo pobre. Muchas gracias. Solo para aclarar una cosa, Monseñor, la ley de amnistía no fue parte de los acuerdos y en el momento cuando la ley fue aprobada había reclamos y había gente que decía esta ley no se puede fundamentar en los acuerdos. Solo para aclarar que... No, tiene razón. La ley, primero hubo una, después viene la otra, creo que en el 93, si no me equivoco, se llegó a eso. Sí, es cierto, pero el hecho es que caímos en eso. Después que veníamos de los acuerdos de paz, entonces los acuerdos de paz ya desde ese momento se vieron vulnerados. Entonces, a eso me refiero yo, de que los acuerdos de paz con una ley espuria de amnistía sufren mucho. Entonces, la Corte hizo un buen trabajo al declarar inconstitucional. Sí, pero no hay voluntad política, como usted acaba de decir, citando mis pobres palabras. No hay voluntad política para cumplir la sentencia y que tengamos ya, después de tantos años, después de haberse derogado la ley, no hay nada. Y entonces, en este marco así, celebrar los acuerdos de paz como algo que resolvió todo, me parece que no, que tenemos como una deuda, que tenemos que trabajar más. Yo sé que la ley de amnistía no fue que los acuerdos de paz la establecieron, pero vino después de los acuerdos de paz. Entonces, y no debía haberse establecido esa ley, porque entonces no hay justicia. Y sin justicia no hay paz. Entonces vulnera los acuerdos, ya no son de paz, etc. No quiero yo caer en una situación y tampoco venirle a quitar méritos. No, yo reconozco los méritos de los acuerdos de paz y los respeto. Solo pido de la manera más atenta que se trabaje en esa dirección, que se les dé honor para que de veras podamos llegar a la paz social que no tenemos. Gracias. Gracias a usted, don Eugenio. Muchísimas gracias a todos. Buen día.